Comienza Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas, este 26 de marzo, que no queda nada ya para la Semana Santa. Próxima semana será Semana Santa y por eso mismo, hoy querría que este programa te ayudara, te facilitara, digamos, la mentalización, introducción a esa contemplación del misterio de Cristo. Y para eso he preparado un programa que sería como pequeñas meditaciones, pequeñas reflexiones sobre los momentos más, densos, teológicamente hablando, más significativos, teológicamente hablando, de la vida de Jesús. Pues Getsemaní, la última cena, las negaciones, etcétera, para que tú y yo podamos sacar fruto del mejor modo posible de esta Semana Santa que comienza en breve. Pues nada, espero que disfrutes. Voy a hacer unas reflexiones breves, con pausas, para que te ayuden y nos veremos dentro de 15 días. Vamos allá. La noche de Getsemaní se plantea como una divisoria en el relato de la vida de Jesús. Nunca hasta ese momento se había encontrado de manera tan inequívoca frente a su propia vulnerabilidad. Nunca hasta ese momento se había topado con el carácter finito de su existencia humana. La fuerza única de su palabra ahora parece apagarse. La determinación que lo ha impulsado a realizar tantos milagros de todo tipo parece haberse agotado. La belleza de la vida, que ha saboreado en todas sus formas, parece ahora llegado a su fin. Es la hora de Getsemaní, la hora de la caída de Dios, o mejor dicho, es ahora en la que el Dios cristiano se revela como solo hombre, radicalmente afectado por lo negativo, por nuestros pecados. La hora de Getsemaní no es la hora de Dios, sino la del hombre. Es la hora en la que Dios se nos aparece desvestido, la hora de la caída de su gloria. Los acontecimientos que se suceden tras Getsemaní se nos aparecen ya todos escritos. La captura, el encuentro con los sacerdotes en el Sanedrín, el juicio ante Pilatos, el Calvario, la crucifixión y la muerte. Las palmas que acompañan su entrada triunfal en Jerusalén se transforman en las armas de los soldados, bastones y espadas, que en la oscuridad de Getsemaní apresan a Jesús como si de un malhechor cualquiera se tratara. Para empezar a leer la noche de Getsemaní es necesario subrayar la tensión entre la escena de la entrada de Jesús en Jerusalén, recibido por un pueblo exultante, y Getsemaní, cuando su sudor, como escribe Lucas, se hizo como gotas espesas de sangre. Es necesario insistir en la oposición dramática entre la escena de la entrada de Jesús en Jerusalén rodeado por un pueblo que lo festeja y el rostro iluminado por el sol y el sudor que se convierte en sangre, la cara aplastada contra el suelo en la plegaria y la desesperación en la noche de Getsemaní. Hemos de tener presente este neto contraste sin mediación que excava una discontinuidad entre la luz del día, de Hosana, y la oscuridad de esa noche.
No hay síntesis, no hay continuidad, no hay progresión posible. Muy al contrario, un desgarro, una laceración, una división. Al igual que cae la noche sobre la luz del día, así el silencio y la angustia parecen ocupar el lugar de la celebración del Mesías. Ya no es el tiempo de la palabra, que generaba escándalo al predicar la verdad desconcertante de una venida de este Dios al mundo, en defensa de los últimos y de los humildes, de una ley que ya no exige venganza ni castigo, sino solo la liberación del sacrificio y del miedo y de la muerte. Para ser creíble, la predicación debe encontrar ahora su verdad en el testimonio. En la perspectiva de Jesús, en efecto, no hay verdad posible sin su testimonio. Esto significa que la verdad de la palabra consiste solo en su encarnación. En la noche de Getsemaní, Jesús pone a prueba su propia palabra, la somete a la prueba extrema de la angustia. No es casualidad que para Lacan la angustia implique siempre la confrontación del sujeto con su propio deseo. Es la traducción subjetiva más radical del deseo. Solo al atravesar en solitario esa noche interminable es cuando la palabra de Jesús alcanza el lugar más alto de su manifestación. Si en sus últimas parábolas y en las predicaciones de Jerusalén el fuego de las palabras se había avivado con gran energía y las invectivas contra los llamados maestros de la ley y la evocación de otra posible forma de ley, ahora en Getsemaní solo queda el silencio. La parábola, la predicación dan paso a la plegaria. Jesús es llamado a dar testimonio de la verdad de su propia palabra, de no haber atravesado la noche de Getsemaní, la caída y el abandono de Dios, de sus amigos, de sus discípulos, de no haber vivido, como diría Lacan, la experiencia de la existencia del otro, ¿tendría la verdad de su palabra la misma fuerza? ¿No es acaso a partir de esta noche precisamente cuando el testimonio de la verdad adquiere todo su valor? ¿No es precisamente en esta noche la que ilumina la potencia de su palabra? ¿Es que acaso no ha venido Jesús a demostrar a los hombres que es posible vivir sin verse aplastados por el miedo a la ley, o en otras palabras, por el miedo a la muerte? ¿No es la muerte el rostro más despiadado de la ley? ¿No es acaso la travesía de este fantasma del sacrificio la apuesta más alta de Getsemaní? ¿Es posible una ley que no sea peso, opresión? ¿Es posible que la ley sea un aliado o no un enemigo de la vida? ¿Es posible liberar a la ley del rostro meramente centrado en los deberes? La noche de Getsemaní se abre con el anuncio de Jesús a sus discípulos acerca de su pasión inminente y de su muerte, pero también de la traición por parte de todos sus discípulos, en particular de su discípulo más fiel, Pedro, a quien Jesús ha confiado la herencia de su enseñanza. Continúa después con el hundimiento de Jesús en el momento de la angustia, de la soledad extrema y de la plegaria. Concluye por último con el beso de Judas y el prendimiento de Jesús. En esta secuencia puede apreciarse esa metamorfosis progresiva en la que ya nos hemos detenido. La gloria del Mesías, celebrada al entrar en Jerusalén, da paso a la brutalidad del prendimiento, como si Jesús hubiera convertido en un peligro público, en un bandido, en un hombre que atenta contra la ley. Nada de cuanto ha dicho y hecho antes parece ser recordado. La caída de su gloria, hasta morder el polvo, parece borrar toda memoria. Es algo que todos hemos experimentado en nuestra vida. El tiempo de la aceptación, del éxito, se olvida a toda prisa. La gloria del Mesías se ve resacada,
por la violencia irrefrenable de su caída. A pesar de todo, la fuerza de la lección cristiana consiste en pensar que sólo aquellos que conocen la caída pueden conocer su gloria. Esto significa que la plenitud de la vida no puede separarse del encuentro fatal con lo negativo, cuya mayor expresión es la muerte. Esta es la puerta angosta por la que el propio Jesús debe pasar. Pero aquí ya no se trata únicamente de guiar a sus propias ovejas, como hace el buen pastor, para que pasen por la puerta del redil. En Getsemaní, ser una puerta impone la experiencia. Ya no es solo un enunciado, un relato, una narración. Jesús se ve llamado a convertirse en la puerta de su propio deseo. Getsemaní es un pasaje necesario, donde la fuerza de la palabra se topa con su propia y con su fuerza extrema, donde el decir permanece testimonialmente unido al hacer, a diferencia de lo que sucede con los maestros de la ley, porque, contradiciendo la lógica del testimonio, dicen pero no hacen. Solo el testimonio de hacer puede demostrar que el decir tiene una relación cercana con la verdad. En Getsemaní, Jesús vive la experiencia de la palabra que debe hacerse carne, que debe dar testimonio de su verdad. Es ese testimonio el objetivo de Jesús, no desde luego la obediencia masoquista. ¿Qué importancia tiene, pues, mantener en tensión nuestro decir y nuestro hacer? ¿No es esta una fórmula cristiana para definir la vida ética? Tender a hacer coincide el decir con el hacer. Los valores no existen en un ámbito etéreo, espiritual, incorpóreo. No son abstracciones. Su única forma de existencia es la encarnación de los actos. De hecho, solo a partir de esta condición podemos hablar de una persona responsable. Lo que está aquí en juego es un tránsito a través de una puerta angosta que permite alcanzar una vida más rica, más generativa, más viva, abundante. La responsabilidad no es, en efecto, la mortificación de la vida bajo la ley, sino la asunción del propio deseo, de la ley, del propio deseo. Ser una puerta permite el tránsito hacia una vida nueva, liberada de la maldición de la ley. Por esta razón afirma Jesús de sí mismo que Él es una puerta. Él se identifica con esta posición, con el hecho de volverse puerta, pero no en un ámbito meramente teórico o especulativo. Él testifica con su propia vida lo que significa convertirse en puerta, mejor dicho, lo que significa pasar a través de la puerta que cada uno es para sí mismo. Jesús ofrece la posibilidad de una conversión de la vida en una vida más viva, más rica, más generativa. En su pasión no hay rastro alguno de inmolación sacrificial. No hay genuflexión ante la ley, porque, como veremos enseguida, es en el nombre de la ley del propio deseo, como Jesús lleva a cabo el acto de cruzar la puerta que va más allá del fantasma del sacrificio y del miedo a la muerte. De esta manera, conduce la vida más allá de la muerte, más allá de la angustia frente a la ley y la muerte. Si la economía del sacrificio es, en efecto, una economía astuta de reembolso, de compensación, es otra en la que nos introduce la puerta de Jesús. Es una clase diferente de economía, una economía de la abundancia, del deseo. La decisión de Jesús en Getsemaní no es la de sacrificiar su vida en un altar sombrío, sino la de ofrecer, la de donar su propia vida, la de permanecer fiel a su propio deseo. Se trata de un gesto absoluto de libertad, cuyo fundamento solo se encuentra en sí mismo. Todo acto de amor, si es realmente tal, es siempre absoluto, porque encuentra su satisfacción solo en el cumplimiento de sí mismo y no en la ganancia que el acto podría granjear. En su decisión de ir hasta el final para conducir a cumplimiento su propio destino, no debe verse una renuncia de sí mismo, sino más bien la realización plena, porque Jesús dice: nadie me quita la vida,
yo la doy voluntariamente. En la noche de Getsemaní, Jesús se enfrenta con tres experiencias radicales. La de la traición, la de la angustia frente a su propia muerte y, por último, la de la propia soledad. La noche de Getsemaní se nos aparece como la noche de la traición. Las figuras que lo encarnan son, como es bien sabido, dos aparentemente distantes y contrapuestas. Se trata de Judas y Pedro. ¿Qué los une? ¿Qué los separa? En primer lugar, los une el hecho de que ambos forman parte de los 12. Pedro y Judas están entre los elegidos. Son dos de sus seguidores más próximos, sus apóstoles, sus compañeros. Judas, no menos que Pedro. Se hallan entre los más cercanos a Jesús. Son figuras del amigo, del hermano, son la figura del discípulo. Lo que quiere decir que la experiencia más radical de la traición no proviene nunca del desconocido, sino de quien está más cerca, de aquel en quien hemos depositado nuestra plena confianza. La traición del desconocido solo puede tener la naturaleza del engaño. Engañar no implica amor alguno. Se trata solo de astucia. El que urge al engaño no tiene vínculo emocional alguno con quien es engañado. Su gesto responde única y exclusivamente a un interés personal. Ningún pacto simbólico puede ser quebrado, ningún amor es ofendido. El artífice del engaño obra con lucidez, sin pasión, sin ningún obstáculo afectivo, porque la persona engañada no tiene ningún valor para él. La verdadera traición se produce únicamente contra alguien muy cercano. Es la traición del amigo, del hermano, del ser querido. Contra aquel con quien estamos unidos por un pacto fundado en la palabra. Tú eres mi mujer, tú eres mi marido, tú eres mi maestro, tú eres mi amigo. La verdadera traición, a diferencia del engaño, resquebraja siempre un pacto simbólico fundado en una ley, la ley de la palabra. Por este motivo, la traición adquiere siempre la naturaleza del trauma. Un desconocido nunca puede ser quien traiciona, porque aquel que traiciona ha de tener siempre una intimidad particular con el traicionado. El traidor nunca es un extraño, sino, como nos enseña Jesús, aquel que mete su mano en el plato donde comemos. Ese es el traidor. No existe la traición si no se da una proximidad entre traidor y traicionado. No existe verdadera traición que no sea traición del más cercano. En definitiva, solo podemos traicionar a aquellos que realmente han depositado su confianza en nosotros, solo a quienes nos han reconocido como esenciales para su vida, a nuestro maestro, a nuestro amigo, a nuestra mujer, a nuestro hombre. Se trata, dice Jesús, de uno de los 12, porque precisamente uno de vosotros me entregará. No son los sacerdotes del templo quien traiciona a Jesús, sino sus propios amigos, sus compañeros de viaje, sus más queridos discípulos, los más próximos a él. El texto bíblico sitúa la traición en una escena de los orígenes. La primera traición es la de Adán y la de Eva en el perjuicio de Dios. La serpiente les da a entender que el límite de Dios que ha impuesto a los seres humanos sirve en realidad para proteger sus privilegios divinos y su goce egocentrista. Cualquier deuda simbólica en relación con el Creador se cancela en nombre del derecho a la libertad. El traidor se niega a reconocer la relación de deuda simbólica que lo vincula con el traicionador. Se niega a reconocer el valor del regalo que ha recibido. El traicionado se ha convertido para el traidor, como lo demuestra claramente la escena de Adán y Eva, en un obstáculo para una afirmación propia.
para un subrayado de su propia vida. Es un lastre voluminoso que ha de soltar, el que debe deshacerse lo más rápidamente posible. En la noche de Getsemaní, la escena de la traición se repite, sin embargo, de una manera mucho más rica en matices respecto a la escena original de Adán y Eva. Los traidores, Judas y Pedro, no son en efecto figuras semejantes como las de Adán y Eva, y como era de esperar, su traición tendrá resultados profundamente diferentes. A medida que se aproxima el momento de la traición, Jesús señala en el curso de la última cena que el traidor no sea fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, entre nosotros. Es uno de nosotros. Ha comido con nosotros, ha compartido la mesa con nosotros. Dice Jesús: mirad, la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa. ¿Qué puede haber más íntimo que el comer con un mismo plato, que comer juntos, que compartir la misma mesa? Quien traiciona no viene de otra casa, sino que habita en nuestra propia casa. La última cena es la última porque quien ha traicionado ha roto el pacto simbólico que vinculaba a los 12, ha disuelto la comensalía simbólica de estar juntos a la mesa. La vida de la comunidad de los discípulos de su maestro deja de ser posible porque el pacto de la palabra se ha roto. Esa es la manera en que Jesús tiene a evocar la figura de Judas. Es uno de vosotros, es uno de nosotros, es alguien cercano a nosotros. La angustia se extiende entonces como un espectro entre los discípulos. ¿Quién es el traidor?, se preguntan, mirándose desconcertados unos a otros. La fiesta de la Pascua se convierte en una pesadilla. ¿Quién de nosotros ha traicionado al Maestro? Debemos insistir en la escena de la traición. Tiene lugar durante la cena que celebra la festividad pascual. Es una cena íntima, en la que el Maestro comparte la mesa con sus discípulos. No ha de verse de ninguna manera como algo secundario. La traición se produce mientras reparten el pan, mientras todos comen juntos. Se produce en la intimidad del banquete. No es casualidad que Juan recoja el episodio en el que Jesús reconoce a Judas como traidor mientras lo invita a comer un bocado. Marcos también lo repite. El traidor es uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato. El traidor es el que come en el mismo plato que el Maestro. En este sentido, Judas es la figura muy distinta de los acusadores de Sócrates, tal como lo describe Platón. También en este caso el Maestro toma la decisión de no retroceder ante la posibilidad de su muerte en nombre de la verdad. Sócrates, en efecto, ofrece su vida para demostrar la condición irrenunciable de la verdad. Ni siquiera el miedo a la muerte es suficiente para doblegar la coherencia del Maestro. Lo que realmente importa no es vivir, sino responder a la gran vocación, a llamar y ser testigos de la verdad. A diferencia de Sócrates, lo que hallamos en referencia a Jesús en el corazón de la noche de Getsemaní no es la oposición ética entre la ley y la palabra de la ciudad, sino, por encima de todo, la humanísima experiencia de la traición. ¿Qué determina, sin embargo, la traición de Judas? Él estaba, como todos los demás discípulos, profundamente enamorado de Jesús. La vida de su maestro ha sido para él, como para todos los demás hermanos, un imán que ha polarizado toda su vida. La palabra tenía la fuerza de una llamada irresistible. Jesús es un maestro que sabe provocar grandes pasiones. Provoca amor y deseo quienes escuchan su palabra. Y el deseo, como recuerda Lacan, es una fuerza excéntrica, subversiva, que causa un trastorno permanente dentro del cuerpo del sujeto. En el psicoanálisis hablamos de la capacidad de causar transferencia. Esta palabra alemana, acuñada por Freud para definir la relación afectiva que une al paciente con su psicoanalista, puede traducirse al castellano con el término transportar. Jesús, como Sócrates, es un maestro que sabe provocar la transferencia, el movimiento, el enardecimiento, el reinicio. Es decir, transportar en el doble sentido de la lengua española. En efecto, poner en movimiento, caer en éxtasis. Podemos leer de esta forma, por ejemplo, todos los episodios de las resurrecciones que constelan los relatos del evangelista. Frente al cuerpo muerto de la hija de la viuda,
del centurión o de Lázaro, la palabra que Jesús pronuncia es siempre la misma: levántate, ponte en movimiento. Jesús es, por tanto, una figura radical del deseo. Si el deseo es una fuerza que mueve la vida, que hace viva la vida, Él es la máxima encarnación de esa fuerza, hasta el extremo de arrancar literalmente la vida de las tenazas de la muerte, de devolver la vida a la vida, de no dejar nunca que sea la muerte la última palabra por encima de la vida. No es casualidad que Jesús se defina como aquel que ha venido a traer fuego. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Judas y Pedro respondieron juntos a la llamada de Jesús, abrazaron su palabra, se han definido como discípulos al reconocer en Jesús ese maestro común. Son hermanos de leche. Han reconocido que en esa palabra lo que estaba en juego era una verdad radical. Judas, por lo tanto, no es el maligno, no es el diablo, no es Satanás. Por encima de todo es un enamorado del Señor. El trauma de la traición implica una decepción, una caída de la idealización. Tal vez esperara Judas algo de Jesús que no pertenecía al ser mismo de Jesús. Su amor, el de Judas idealizado, no podía tener en cuenta la diferencia que desune al maestro del discípulo. El enamoramiento idealizador excluye la diferencia del otro y pretende que el otro coincida plenamente con su representación narcisista o idealización. De forma más radical, en la lectura de los Evangelios, Judas se nos aparece como la encarnación del político. Ha estado esperando algo de su maestro, un gesto políticamente nítido, un acto público en favor de su pueblo, y no ha llegado. Querría que Jesús respondiera a esa solicitud para liberar Palestina. Es indudable que Judas pretende que la predicación de Jesús se alinee políticamente con la defensa de los pobres y los explotados. De hecho, hay una escena en los Evangelios que resulta muy elocuente desde el punto de vista que estamos hablando. En ella se desvela con toda claridad el deseo de Judas como deseo político. En esta escena, que tiene lugar en la casa de Simón el leproso, en Betania, una mujer le ofrece a Jesús un perfume preciado y muy caro con el que le unge la cabeza. Frente a este despilfarro, es el mismo Judas quien plantea una dura objeción contra Jesús. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Podríamos haber dado de comer a los pobres en lugar de deleitar a nuestro maestro. El racionamiento político de Judas sitúa en el centro la dimensión universal de la justicia social. Su exigencia es la de no transigir frente a una necesaria redistribución de la riqueza. Jesús, sin embargo, no parece sensible a esta solicitud, sino que defrauda a Judas. La radicalidad de la crítica política de Judas no ha de ser subestimada de ninguna manera, pero más allá de los contenidos que propone Judas, presenta un vicio en origen. Brota tan solo de la herida de un amor desilusionado del alumno hacia un maestro. ¿No es acaso, en efecto, a causa de la rabia que siente y que ha provocado en él el despilfarro cometido por esa mujer en Betania, por lo que Judas, el político, decide ir, como cuenta Marcos y también Juan, a ver a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús, para malvender su vida, la de su maestro, y traicionarlo? El amor, como sucede a menudo en las relaciones entre profesor y alumno, se ha convertido en odio. Judas quiere la muerte, la eliminación de aquel que ha decepcionado su amor. Pero en su transferencia negativa hacia Jesús parece haber olvidado un lado esencial de la predicación del Maestro. El individuo, la persona, el sujeto singular, es lo insacrificable, que precede, que viene antes a toda valoración universal. La verdad, en otras palabras, tiene siempre un rostro singular y no genérico de la humanidad.
Primero la persona y luego la humanidad. El discurso de Jesús en la casa de Betania reafirma esa diferencia entre las palabras de Jesús y la política de Judas. En él invita con firmeza a quienes lo critican a tomar en consideración el gesto del amor singular en esa mujer, como demuestra saber realmente cuidar de él. Jesús contrapone la dimensión universal de la política con la experiencia necesaria singular de la persona. La mujer ha hecho todo lo posible para aliviar el dolor y la angustia que van creciendo en Jesús. El amor de esta mujer es grande y sin límites. Su entrega es desinteresada y generosa. Sus cuidados son la expresión de su amor por el Maestro. No calcula el coste de sus preciosos ungüentos, no valora la oportunidad de sus gestos, ama como las mujeres saben amar. Su gesto de atención está lejos de ser anónimo, pues consigue que sea particularizado. Lo instituye como una auténtica excepción, como un regalo activo. No resulta casual que un hilo común conecte este gesto de la mujer de Betania, que unge con aceite perfumado y precioso la cabeza de Jesús, con la de la viuda, que da todo lo que posee en el templo. En ambos gestos hallamos el primer plano un amor que no conoce límites, que va más allá del cálculo económico, que raya en el derroche absoluto, pues sabe, según una bien conocida definición del amor, dar lo que no se tiene. Donando cuanto se posee, la viuda ofrece su indefensa carencia, mientras que aquellos que ofrecen solo lo superfluo no viven en absoluto la experiencia de la carencia y como consecuencia no saben lo que es el amor. Esa es la razón, pues, por la que el gesto de la mujer de Betania, que Judas, el político, ve solo como un despilfarro, como un efecto de narcisismo. La palabra de Jesús ya no se corresponde con la exigencia política de Judas. No está completamente imbuida de lo político, como en cambio Judas el celote hubiera deseado. Ese es el sentimiento fundamental que recorre la escena de la mujer de Betania, la decepción del discípulo traicionado por el Maestro. En el caso de Judas, el amor desilusionado se transforma en odio, su lealtad en infidelidad. Judas no es Satanás, sino un mal heredero antes que nada. Los malos herederos se niegan a saldar la deuda con su amo porque pretenden quedar libres de sus deudas y ser, por tanto, propietarios de una propiedad que en verdad no les pertenece, que solo heredan. Un caso muy distinto es la traición de Pedro. La distancia salta inmediatamente a la vista. Judas, a diferencia de Pedro, urde un complot, medita su venganza contra el maestro que lo ha decepcionado. Pedro, por el contrario, traiciona por miedo, por debilidad, por fragilidad. Si en el caso de Judas la traición no se vive en absoluto como gesto de impotencia, sino como el resultado frío de un plan, como un gesto de liberación que se ha vuelto sofocante, en el de Pedro su traición lo sitúa frente a su propia carencia, frente a su absoluta e inerme falta de fiabilidad. La traición de Pedro es mucho más desconcertante que la de Judas, porque la de Judas coincide con su propio destino, es una suerte de traición necesaria, es una traición deseada, decidida, asumida, pero que en Pedro entra en disonancia con su propio ser, con su propia vocación, pues es antes que nada una traición a sí mismo, a quien debía estar llamado a ser. El trauma de la traición no es para Jesús el de la transferencia de Judas, sino la de un amado, Pedro, el de su discípulo más fiel. La verdadera traición no es la del político, sino la del discípulo, que Jesús ha nombrado como heredero suyo. La verdadera traición no es la de Judas, sino la de Pedro. La verdadera traición es siempre la traición del propio deseo, de la propia vocación.
Al terminar la última cena, Jesús y sus seguidores se encaminan hacia el Monte de los Olivos. Mientras tanto, Judas ya se había hundido en su propio abismo. Las primeras palabras que el Maestro dirige a los discípulos que han decidido quedarse con él son desconcertantes. Todos vosotros tropezaréis conmigo con mi cuerpo. Mateo 26:31. Todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche. En la hora más difícil para Jesús, todos los discípulos se apartarán de él dejándolo solo. Tropezarán con el cuerpo abandonado, renegado, malvendido de Jesús. Pero ante la profecía de Jesús, Pedro es aquel que reacciona con mayor ímpetu y reafirmando su amor. Yo no desde luego. No seré yo quien viva tu presencia como motivo de escándalo. Y sin embargo, su traición ha sido prevista con certeza por Jesús, quien echa aún más leña al fuego, volviéndose directamente al apóstol. Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3. La traición de Pedro es la más dolorosa porque Pedro ha sido elegido por Jesús como un heredero en la tierra, como la piedra sobre la que había de sustentar la nueva comunidad que se iba a reunir bajo el nombre de Jesús. Jesús anuncia a Pedro y a todos sus seguidores su traición inminente. Os mostraréis indiferentes a mi soledad extrema, os escandalizaréis de mí, me negaréis y tropezaréis con mi cuerpo. El gesto de Pedro, quizá incluso más que el de Judas, nos sigue planteando interrogantes todavía hoy. Pedro es sincero cuando afirma su amor. Es sincero también cuando afirma su lealtad. No hay rastro de mentira en sus palabras, de reivindicaciones, de crítica, de hostilidad. Su amor no es un amor desilusionado como el de Judas, es un amor sólido, fuerte, pleno, determinado. Pedro, a diferencia de Judas, afirma la lealtad granítica, la enorme fuerza de su amor. Aunque todos tropiecen contigo, aunque el vínculo contigo se convierta para todos en motivo de escándalo, yo nunca te traicionaré, yo no me apartaré de ti. Parece decir así, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Su declaración de amor no ofrece resquicios de dudas. Debemos recordar la característica solidez de la fe de Pedro, y gracias a él, Simón se convierte en Pedro a los ojos de Jesús. Vosotros, ¿quién decís que soy yo?, les preguntó una vez a sus discípulos, y ante el atónito silencio de la mayoría, solo Pedro sabe responderle sin indecisiones. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La fuerza de Pedro es la fuerza de la desnuda fe que excede todo cálculo, todo programa, toda estrategia. La fe de Pedro es la fe que hallamos presente en toda auténtica declaración del amor. Jesús escoge a Pedro entre los 12 precisamente porque Pedro es el hombre de la fe. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pedro recibe las llaves del reino gracias a su fe, gracias a su amor. La confianza que Jesús pone en él es absoluta. Si Pedro es el hombre de la fe, si es el hombre cuyo deseo adquiere la forma radical de la desnuda fe en la palabra del Maestro, si su amor es fuerte y puro, es precisamente esta fe la que Jesús descubre como vulnerable e incierta. Antes de que el gallo cante, 3 veces Pedro traicionará al Maestro y renegará de él. El escándalo está a la vista de los 12. Pedro, en la noche de Getsemaní, se parece enormemente a Judas. Algo resulta desconcertante. Jesús acaba de sufrir la traición de Judas, acaba de ser vendido a los sacerdotes e inmediatamente después tiene que sufrir otra ofensa, la más dolorosa, la de ser traicionado por su discípulo de mayor confianza, el más considerado. La distancia abismal que separa a Pedro de Judas parece diluirse en la espesa oscuridad, y las dos figuras aparecen superponerse, parecerse. Pedro traiciona no solo una vez, sino varias veces, 3 nada menos, en unas pocas horas. Su fe, que parecía hecha de granito, se deshace, se desmenuza, cede a los primeros golpes, se descompone.
¿Cómo es posible que ocurra algo así? Él, a diferencia de Judas, no confabula, no trama nada a sus espaldas, no critica, no subestima, sino que honra sinceramente al Maestro. A través de la traición de Pedro, Jesús está destituyendo toda idealización heroica de la lealtad. Quiere demostrar que incluso el amor más sólido, por ser humano, puede caer, resbalar, traicionar su propia causa. ¿Es que Pedro no refleja acaso la ambivalencia dramática que reconoce todo vínculo del amor? Dice la verdad cuando afirma sin vacilación su amor, y sin embargo es incapaz de superar la prueba de ese amor. Su traición revela una contradicción que pertenece al ser humano. No siempre nos mostramos a la altura de nuestro amor. No siempre somos coherentes con nuestro deseo. Es posible no estar a la altura, no ser capaz de superar las pruebas del amor que el amor nos demanda. El gesto tan humano de Pedro nos enseña que la fragilidad, la contradicción, también pueden pertenecer al amor. El deseo más firme, que la vida humana siempre está expuesta al riesgo del extravío y de la desbandada. No obstante, es precisamente en este pico decisivo donde se pone de manifiesto la profunda diferencia que separa la traición de Pedro de la de Judas, que incluso en la oscuridad de la noche nos permite no confundir a ambos personajes. Mientras este último, frente al horror del gesto, elige el camino sin retorno del suicidio, Pedro llora. Y hemos de imaginárnoslas. Tenemos que tratar de imaginarnos realmente las lágrimas de Pedro. Otra contradicción muy humana, la que hay entre la fuerza y la debilidad, entre el ánimo decidido, convencido, impetuoso del discípulo y su fragilidad, su inseguridad, su escisión, su ruptura. Sin embargo, son precisamente las lágrimas de Pedro las que otorgan a su traición un significado diferente después del tercer juramento falso mediante el que Pedro se esfuerza por no ser identificado como discípulo de Jesús ante algunas personas que lo han reconocido. Con el canto del gallo, al darse cuenta de la verdad de la profecía de Jesús, de la traición repetida, nada menos que 3 veces, lloró amargamente. Son, por lo tanto, las lágrimas y no la palabra falsa, la mentira, la negación de Jesús, el último gesto de Pedro. Estas lágrimas son profundamente diferentes del gesto suicida de Judas. Estas lágrimas mantienen abierta una posibilidad que el acto del suicidio, por el contrario, hace imposible. El llanto, en cambio, muestra la humanidad vulnerable de Pedro, su carencia, su división, su conciencia a la reapertura con el contacto con Jesús. Las lágrimas de Pedro nos enseñan algo esencial acerca del amor humano. Resulta siempre posible caer en el abismo de la traición, no ser coherente con la propia palabra, contradecirse, cometer errores, fallar, traicionar el propio deseo, la propia vocación. Pero saber comprender la incoherencia de uno mismo, la contradicción de uno mismo, el error de uno mismo, el fracaso de uno mismo, la traición de uno mismo, no impide el amor, sino que lo cimenta, lo hace posible, lo instituye. El llanto de Pedro no muestra el final de un amor, sino el reinicio después de una caída. El amor ideal no existe. El amor sin carencia y sin contradicción no pertenece a esta vida. La enseñanza más alta de las lágrimas de Pedro consiste en aceptar y no rechazar la propia carencia, en no renegar de ella, como sí renegó en cambio de su maestro. En la noche de Getsemaní, la experiencia crucial de Jesús es la de la angustia de la muerte. Hasta ese momento no la había vivido nunca. No es en la cruz donde aparece por primera vez, sino que se le presenta antes en la soledad de Getsemaní. Esa noche vemos el cuerpo de Jesús como no lo habíamos visto hasta entonces. Es un cuerpo que tiembla, que llora, que suda sangre. Es un cuerpo aplastado por la angustia.
Su alma está triste hasta el punto de morir. Por eso también Jesús, de la misma manera que Pedro, se siente tentado por la traición. No quiere morir, no quiere secundar el designio del Padre, quiere seguir viviendo. Su destino le parece demasiado pesado. El prendimiento, el juicio, la crucifixión, la muerte, lo considera todo insoportable e injusto. Debemos leer el tormento de Jesús como el tormento de todos los seres humanos frente a la cita ineludible con su propia muerte. Jesús, en su angustia ante la muerte, se descubre a sí mismo añorando y exaltando la belleza y el encanto de la vida. No encontramos nunca en ninguno de sus sermones la negación espiritualista y ascética de la vida, sino más bien la exaltación de la vida como un regalo. Por tal motivo, por ese apego suyo a la vida, la tribulación de Jesús en la noche de Getsemaní se revela como exactamente contrario a una serenidad del mártir religioso o del héroe griego, como sucede, por ejemplo, en Sócrates o Antígona. Se nos aparece escindido, quebrado, afligido, envuelto en una tristeza mortal, precisamente porque no quiere morir, no quiere sacrificar su vida, precisamente porque quiere seguir viviendo. El amor que siente por el mundo es demasiado grande. Toda su predicación, en efecto, se ha levantado, como hemos visto, contra la concepción sacrificial de la ley. La angustia de Jesús exuda su pasión por la vida. Para quienes han saboreado el encanto de la vida, la muerte nunca deja de ser, en efecto, un hecho contranatural, una maldición insoportable. Jesús quiere vivir, porque su palabra no es una palabra de muerte, sino de vida. De ahí el tono de su antinihilismo fundamental. El temblor de Jesús no está relacionado con la pérdida de algo del mundo, sino de su estar en el mundo. Por mucho que él, como repite, no sea del todo de este mundo, sí que lo es todo en el mundo. La muerte, en cambio, es una pérdida de experiencia del mundo. Jesús, por lo tanto, quiere vivir porque ama la experiencia y porque su palabra la ha glorificado. Getsemaní es ahora la agonía de la condición inerme, del abandono absoluto, es la hora de la angustia sin nombre, porque es la hora en que la vida de Jesús debe separarse del mundo. De ahí que, como le sucede a todo hombre, cuando una prueba le aparece demasiado grande, la primera invocación que dirige a sus discípulos sea: quedaos aquí, velad conmigo. Le apremia la necesidad de no sentirse solo. Pide que estén a su lado, Juan, Santiago y Pedro. Siente que carece de fuerzas suficientes para soportar el peso de la muerte que se avecina. Solicita, invoca, pide la presencia de sus compañeros. Les pide que compartan con él la vigilia, que no le dejen solo. No es aquí Dios el que suplica, sino el hombre. ¿No es acaso esta la más humana de las peticiones? ¿No es la misma petición que los niños inquietos hacen a sus padres ante la angustia de la noche? Quédate conmigo. No deja de impresionar tal indefensión que exhibe en su forma más simple y dramática Jesús. No pide a sus discípulos que los salven de su destino, que le busquen una vía de fuga. No les pide que se inmolen en su defensa. Le basta con que no le dejen solo para soportar el peso de la noche. Su petición es mínima, pero aún así se ve defraudada. Al levantarse después de haber estado inmerso en ese dolor, Jesús se percata de que los discípulos le han dejado solo y se han quedado plácidamente dormidos. No han sabido resistir al sueño que los vencía justo en el momento en el que su maestro les pide que se queden con él. El sueño de los discípulos es otra figura de la traición. Su hermano es incapaz de permanecer a tu lado en la hora de tu crisis, de tu caída, de tu abandono. No sabe resistir al sueño. No pasa ni una hora siquiera con sus discípulos, que están ya todos dormidos. La carne débil se desvincula del espíritu, que es fuerte. Nadie está en condiciones de compartir la soledad y la angustia de Jesús. La escena se repite también en otra ocasión, no por casualidad, al igual que la traición de Pedro, 3 veces en total.
Postrado y afligido, perdido en la angustia, Jesús se vuelve hacia su Padre, Abba, Padre, con una gran plegaria. Según Mateo, orado, postrado con el rostro en tierra. Y así se muestra la manera radical que desvela la esencia de la palabra, que es dirigirse a otro. A través de la difícil angostura de ese silencio es por donde debe pasar la palabra de Jesús. Debe cruzar el silencio inhumano de Dios. Él vive la raíz última de la palabra al hallarse en la postración de quien invoca a otro que no escucha, que parece no escuchar, que no responde. Pero Dios, su Padre, guarda silencio. ¿Cómo es posible? Se trata del escándalo del cristianismo. ¿Cómo puede Dios no responder? ¿Qué clase de Dios es un Dios que suplica a Dios? ¿Puede un Dios rezar? Los dioses no rezan, solo los hombres rezan. ¿No resulta entonces una figura paradójica, inconcebible, absurda, la de un Dios que reza? Chesterton lo recuerda cuando cuenta que en una visita que hizo a Jerusalén, un chico que lo acompañó a Getsemaní le dijo: «Este es el lugar donde Dios dijo sus oraciones». Jesús reza no como un Dios, sino como hombre que se vuelve hacia Dios, vivido como Padre. Lo más desconcertante en Getsemaní es el silencio de Dios ante esta invocación. Es el silencio del Padre ante la palabra invocadora del Hijo. Doble silencio, por lo tanto. Los discípulos, perdidos en el sueño, aturdido, y la de un padre en rebeldía que parece no escuchar el lamento del Hijo. Un silencio tremendo se crea entre el Maestro y sus discípulos, así como entre el Hijo y el Padre. Cuando la plegaria no encuentra respuesta alguna, adopta la forma de grito. En una de las últimas películas, titulada por casualidad Silencio, de Martin Scorsese, Dios coincide hasta cierto momento de la narración, por lo menos con la del silencio más absoluto y obstinado, frente al grito y llamamiento de sus fieles mártires que invocan. Dios no responde más que con el silencio. Es el mismo silencio ensordecedor que encontramos en la noche de Getsemaní. La plegaria desesperada de Getsemaní vuelve también en la fase más sangrienta de la pasión de Cristo en el crucificado. Es el momento, la invocación de Dios retoma la de los Salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el silencio de Dios se muestra en su naturaleza más escandalosa en la noche de Getsemaní, precisamente porque es en esa ocasión cuando Jesús vive, por primera vez en su vida, la experiencia del silencio del Padre. Hasta entonces, de hecho, el Padre siempre había estado próximo, siempre lo había apoyado, siempre había respondido a sus llamamientos. Este silencio arraiga a Jesús aún más en el hombre, lo revela, mejor dicho, como radicalmente humano y expuesto en consecuencia, como estamos todos los hombres, al silencio de Dios. Han escuchado Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.